¿Ha escuchado hablar últimamente de las neurociencias y de la importancia que tiene que pensemos que somos un todo? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro físico, de qué manera actúan. Hoy nos ha propuesto Roxy Lopresti hablar del tema. Hola Roxy, ¿cómo andás? Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Se te extrañó? Bueno, Te muchas extrañó, gracias Roxy. Dani. Yo también los extrañé un montón. Bueno, sí, vamos a hablar de esto, lo que vos decís, de las neurociencias, las emociones, los sentimientos, por qué las personas actuamos, pensamos de diferente manera frente a un mismo estímulo. Y cuando tenemos alguna emoción se activa todo nuestro cerebro. Y nosotros vamos a hablar de este tema con una especialista, Viviana Tirapu, que ella es licenciada en Ciencias Psicopedagógicas, ahí la vemos, y magíster en Neuropsicología Clínica. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, muy bien. Bueno, un gusto y hablar de este tema que muchas veces se habla mucho, pero poco conocemos. Sí. Me gustaría arrancar diferenciando esto. ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? A grandes rasgos lo que podemos decir que la emoción es algo que surge, es algo intenso y es poco duradero en el tiempo. Una vez que una emoción a veces se repite, se va anclando y va apareciendo lo que es el sentimiento. El sentimiento, por ejemplo, el amor es un sentimiento, es algo más estable, es algo duradero en el tiempo, no es algo que surge un ratito, ¿no? Por ejemplo, un susto es una emoción y después esa emoción cede y deja de estar. En cambio, el sentimiento es duradero en el tiempo. Claro, dura poquito tiempo la emoción. Bueno, acá vos nos has compartido un cerebro. Yo dije recién que cuando ocurre esto se activa nuestro cerebro. ¿Qué podemos decir de esta imagen que es tan representativa? A mí esa imagen me encanta porque es una evolución de nuestro conocimiento del cerebro que tiene que ver con darle importancia a las conexiones del cerebro. Entonces, si bien fue un aporte sumamente importante el que se hayan descubierto como áreas específicas y funciones específicas del cerebro, la idea que yo quería transmitir con esto es que el cerebro funciona como un todo y que todas esas áreas están interconectadas y que se favorece una a otra para que nosotros podamos ejecutar algo, podamos dar una respuesta a un estímulo. Claro. Entonces, bueno, no funciona como cajitas con cosas separadas, donde cada uno tiene una función específica, sino que funcionan en red, ¿no? Y esto es como una representación de las múltiples redes y conexiones que se establecen en nuestro cerebro. Está permanentemente actuando nuestro Está cerebro. siempre actuando, No incluso tiene cuando paz. estamos durmiendo, está actuando también, pero de manera diferente. Claro, siempre decimos que nuestro cerebro es un misterio, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que lo hace tan apasionante. Estudiamos y nos vamos dando cuenta que nos falta mucho por saber. Entonces, bueno, eso nos apasiona y atrae el estudio, ¿no? Vos dijiste recién, bueno, de cómo actuamos de acuerdo a los estímulos. ¿Por qué actuamos de diferente forma, pensamos de diferente forma frente a un mismo estímulo? Y esto tiene que ver, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, ¿no? Entonces nosotros vamos aprendiendo y vamos también estableciendo esas relaciones con lo que aprendemos. Cuando nosotros estamos frente a algo que nos genera placer, estamos aprendiendo que eso está bueno y lo vamos a volver a buscar, ¿no? Y cuando tenemos una experiencia que no es placentera, vamos a hacer después, cuando vuelva a aparecer algo semejante, esta relación de lo no placentero con este estímulo. Estas son cosas que se van aprendiendo. El cerebro, que esto es un arma como de doble filo, porque así como aprende cosas buenas, también, por ejemplo, los malos hábitos tienen que ver con cosas que el cerebro aprende y que no están tan buenas, ¿no? Mira. Entonces, bueno, esta capacidad de moldearse del cerebro, el cerebro va cambiando constantemente. Nuestro funcionamiento cerebral cambia momento a momento, porque cada momento es una nueva experiencia y es un nuevo aprendizaje. Le estamos mandando una nueva información y se va reconectando de acuerdo al estímulo que nosotros... Y hay que reeducarlo, ¿no? Lo tenemos que reeducar Constantemente se está permanentemente. educando el cerebro, constantemente. Cada una de nuestras experiencias hace que nuestro cerebro está recibiendo algo nuevo y está remoldeándose a partir de esa nueva experiencia. Nosotros tenemos un cerebro, ¿sí? Vamos a marcar a ver en qué parte de nuestro cerebro, vení un poquito más acá, Sí. No sé si ahí lo Sí. ves bien. Bueno, ¿qué parte de nuestro cerebro funciona cuando nos pasa, por ejemplo, vos dijiste recién el amor? Bueno, cuando nos enamoramos,
¿qué parte del cerebro funciona cuando hablamos de emociones y cuando ya hablamos de sentimientos, que hiciste muy bien la aclaración y la diferencia? Sí, en Si querés, realidad siempre marcalo. está funcionando, como les decía recién, en conjunto, ¿no? Entonces vamos a tener algunas áreas muy específicas, como la amígdala, que por ahí nos pone más en situación. La amígdala, Sí, que sería sí, esta. no en el amor, sino que estoy haciendo Ajá. una introducción, va a funcionar más ante situaciones que nos pueden poner en peligro. Entonces, es como la que nos salva, ¿no? Nos protege de algo aversivo. Por eso se relaciona. Por ejemplo, Por ejemplo, una situación de peligro, que estamos en un lugar oscuro, sentimos un ruido, alguien que se acerca, entonces ahí la amígdala. o con el temblor, por ejemplo, antenoche. Con el temblor, entonces ahí O sea que nos funcionó dice, esta. acá algo está pasando, Bien, algo ajá. tenemos que reaccionar en función a esto que está pasando. Bien. Pero bueno, en realidad cuando nos enamoramos surge como una descarga fuerte, se activa todo el cerebro, toda una cantidad de cataratas de emociones que generan, bueno, acá también la hipófisis, o sea, Esta, que es esta, la hipófisis. que hace que haya una descarga, ¿no? Y acá se activa como un sistema hormonal también, y que hace que distintas áreas se van a activar y va a haber muchas descargas de emociones. Y estas emociones tienen que ver con una serie de, cuando estamos en etapa de enamoramiento, hay ciertas cosas que, como decía, también tiene que ver con lo que aprendimos. Alguien nos parece que está bueno para nosotros porque tiene que ver o responde a algunos patrones que nosotros consideramos como buenos, ¿sí? ¿Y cuánto dura esa etapa? Y esa etapa no es matemático, porque algunos hablan de 3 meses, algunos hablan de periodos más cortos, pero sí, después cuando realmente lo que se instala es el amor, que es el sentimiento, que es lo que es más duradero, es como que esas emociones van bajando ¿Y ahí cuál paulatinamente. Tampoco es que estamos 3 meses con emociones y de repente, o sea, hay como un progreso paulatino que hace que esto se vaya asentando hacia un sentimiento duradero o no, Claro. ¿no? ¿Y ahí cuál parte de nuestro Y ahí cerebro tenemos, actúa? a ver, lo que es importante es que actúan en conjunto. Por ejemplo, tenemos un área septal que es como la que regula nuestros sentimientos, que es la que está ahí. ¿Es esta? El cuerpo calloso, en realidad, es el que Todo nos esto. permite, ese cuerpo calloso que ustedes han puesto ahí, está lleno de fibras que conectan el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Entonces va pasando la información de cada uno de los lóbulos. Acá tenemos el área más que se llama de corteza, que es el área que tiene más relación con lo cognitivo, también está actuando cuando nosotros tenemos emociones, ¿sí? En este área de acá tenemos el lóbulo frontal, Sí. que es el gran coordinador de todo nuestro cerebro, ¿no? Entonces coordina aquello cognitivo, por eso decía, yo también, cuando la emoción reconoce algo como bueno, ahí hay también una información, hay algo más cognitivo. Nosotros hablamos de áreas más frías y áreas más cálidas. Claro. Lo cognitivo lo relacionamos con áreas más frías, pero también nos están mandando información. Y también hacen que nosotros sintamos en relación a esos patrones que tenemos y esos aprendizajes, donde hay elementos cognitivos ahí. Y este área prefrontal nosotros la llamamos como el director de orquesta, ¿no? Porque es el que comanda, el que nos pone freno inhibitorio hacia algunas cosas, está muy relacionado con la toma de decisiones. La toma de decisiones está muy relacionado con ¿Cuál lo parte es la emocional. toma de decisiones? La toma de decisiones, el gran control lo tiene el frontal, pero el frontal también recibe toda la información de estas emociones. Y las emociones, los sentimientos son absolutamente importantes en las tomas de decisiones. Lo que yo decía recién, esto me genera placer, decido acercarme hacia eso que me genera placer, ¿sí? Entonces ya hay algo que me genera angustia y entonces la decisión o me genera susto, miedo, Claro. aversión, la decisión es retirarme. También por situaciones aprendidas previamente. Y en esas situaciones aprendidas también tenemos un elemento muy importante, que es el hipocampo, donde nosotros, claro, donde nosotros tenemos también ahí la memoria, ¿no? Entonces es lo que nosotros recordamos. Y fíjense que también lo que nosotros recordamos está unido al sentimiento que nos genera eso que recordamos. Entonces recordamos muchas veces
asociado a un sentimiento. Entonces algo que, por eso yo decía, no a todos nos genera el mismo sentimiento algo. Seguro. Por ejemplo, ¿sí? Hay algunos que tienen aversión a una araña, pero por ahí aprendieron que las arañas son venenosas, que lo pueden matar, y mientras que otros, si no aprendió eso, ve una araña y no va a tener esa reacción. Si vemos a un niño que a lo mejor ve una araña y eso la te iba a quiere decir, agarrar. los niños, ¿no? Que Claro. no tienen filtro muchas veces y Claro. que no, porque no han pasado por esa experiencia. Para cerrar y muy breve, porque la verdad que hablaríamos un montón con esto, vos sabés que ayer vino López Rossetti aquí al canal y dijo una frase muy buena, me gustaría que la reflejáramos acá, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es optativo. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando ocurre esto, el dolor y el sufrimiento? Claro, el dolor es algo que se siente, no tenemos un filtro para No se decir siente en no el siento corazón, dolor. se siente en el cerebro y es el que manda todo A ver, el cuerpo. siempre cuando hablamos de lo emocional, siempre hacemos una relación con el corazón. Y cuando hablamos de cosas más cognitivas, de la memoria, de la atención, lo relacionamos con el cerebro. Pero en realidad todo está en el cerebro. Sí es verdad que las emociones tienen una expresión más física, nos ponemos colorados, la frecuencia cardíaca aumenta. Algunos y eso hasta se hace... enferman, psicomatizan. Y hay una situación también de establecer esta conexión, pero estas son manifestaciones del cuerpo, pero en realidad el comando está todo en el cerebro. Entonces esto tiene que ver también con lo que decía de la toma de decisiones, y esto sí es mucho más frontal. Yo digo, bueno, ante una situación que me genera dolor, acá tiene que ver con la capacidad de afrontamiento, cómo lo afronto. Me tomo una postura de sufriente y digamos como Por eso que es me quedo... optativo. Claro, o lo afronto y veo que a pesar del dolor, cómo puedo seguir Afrontarlo. adelante. Bien. Claro. Bueno, la verdad que nos ha encantado conocer e indagar sobre nuestro cerebro. Así que muchísimas gracias. No, Lidia, gracias a ustedes. Es un área que a mí me Superinteresante. encanta y bueno, da para hablar muchísimo más. Seguro. Bueno, súper interesante entonces todo lo que nos ha dicho de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, Viviana. Así que gracias, hemos Gracias a conocido un ustedes. poco más.